Vamos a intentar seguir mostrándoles momentos de análisis. Saludamos a Margarita Torres, historiadora. ¿Qué tal, Margarita? Buenos días. Muy buenos días, encantada. Bueno, las perspectivas para las conversaciones de hoy en Omán. Donald Trump continúa con ese tono amenazante, o acuerdo nuclear o intervención militar. Sí, la verdad es que es una posición que yo creo que es más una amenaza más de facto que de jure. Es decir, Estados Unidos ha desplegado una gran capacidad militar allí. Estados Unidos tiene un aliado esencial, Israel. Israel sabe que sin esa fuerza de Estados Unidos realmente la decisión tendría que tomar la propia nación israelí. Y eso haría peligrar absolutamente todo el equilibrio internacional en esa auténtica patata caliente que es Oriente. Cierto es que a Estados Unidos no le interesa. Es más una bravuconada quizás que no un paso adelante. ¿Por qué no le interesa? Pues porque hay unas elecciones de midterm en Estados Unidos que penden como una soga delante de Donald Trump, y Donald Trump quiere seguir en esa presidencia que de momento pues está teniendo relativos buenos resultados, sobre todo a nivel internacional, muy buenos. Y jugar un papel equivocado en estas negociaciones, aunque pueda parecer que Estados Unidos está diciendo todo o nada, yo creo que hay muchas escalas de grises entre ese blanco o negro, y que por supuesto los aliados del Golfo van a presionar mucho a Estados Unidos a la hora de sentarse a valorar y negociar, aunque hay líneas muy rojas en toda esta negociación, también eso está muy claro. Líneas rojas y que además pues esta semana prácticamente in extremis el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio pues introducía bastantes cuestiones. Irán ha dicho que no, que aquí solo vamos a hablar del tratado nuclear, ese famoso uso doméstico, pero Estados Unidos pues quiere borrar toda huella nuclear, pero también derechos humanos, misiles balísticos, apoyo a terroristas. Son muchas cuestiones para intentar cerrar en un día, o incluso se alarga hasta el domingo. Claro, y además hay otro aspecto esencial. Vamos a ver, Irán sale de unas revueltas en su propio país que han dejado, bueno, pues muy desestabilizado el régimen de los ayatolas. Y aparte es evidente que existe una fortísima oposición interna a ese régimen en Irán. Es decir, puede haber una ayuda exterior o no, eso habría que valorarlo. Pero lo que es innegable es que muchos iraníes que no están de acuerdo con este régimen que lleva ya décadas gobernando Persia, el país asiático. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que se está valorando por parte de los iraníes es: no podemos solamente centrarnos en lo nuclear, por favor. No podemos, por favor, centrarnos en el papel esencial que vosotros queréis poner encima de la mesa, que son los misiles hipersónicos, porque realmente todo el asunto que más os importa a vosotros, Estados Unidos e Israel, es esa capacidad hipersónica de esos misiles que golpearon a Israel en la guerra que enfrentó a ambas naciones. Entonces, vayamos con las ideas claras, y una vez que tengamos las ideas claras y resueltas, vamos a ir continuando con otros aspectos. Pero en política interna no os vamos a permitir que nos metáis más allá de que con buenas palabras pues puedan decir, bueno, sí, se permitirá, y por supuesto Irán también tiene que ceder. Y si ceder supone que abra un poco esas puertas, las va a abrir. Pero si Irán ahora mismo abandona esa posesión de misiles hipersónicos, ahora mismo Irán queda en una situación muy tocada frente a Israel. Y no olvidemos que Israel e Irán son enemigos que están a la espera de un pistoletazo de salida. Por lo tanto, es una situación de gran tensión donde Estados Unidos tiene que mostrar muchísima capacidad diplomática. Yo creo que a Estados Unidos, por supuesto, no le interesa romper esas negociaciones con Irán, pero también sabe que hacerlo de una manera demasiado suave es dejar absolutamente aislado y abandonado a su socio prioritario en la región, que es Israel, no lo olvidemos. Así que van a ser unas negociaciones muy, pero que muy complicadas las que se avecinan. Y bueno, pues unas conversaciones que todavía no han comenzado, pero parece que también serán bastante largas, las de un nuevo tratado nuclear. Ayer expiraba ese New START, Margarita. Claro, cuando comparamos lo que ocurría en 2010 o 2011 con lo que pasa ahora, pues parece coherente, ¿no? Que en un marco hay un nuevo marco, en un contexto que nada tiene que ver con hace 15 años. Pero, ¿qué intenciones crees que esconde Donald Trump con haber dejado pasar a este New START, incorporar a China a este tratado? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Washington quiere a China dentro del tratado y lo quiere desde hace años, y no entiende que no esté en ese tratado. Pero claro, es que hay que respetar también a los chinos, y los chinos lo rechazan completamente, argumentando que tienen un arsenal muy menor
comparado con estas dos grandes superpotencias que son Rusia y Estados Unidos. Hombre, esta discrepancia es lo que está bloqueando este nuevo gran pacto, pero también por su parte el Kremlin ha puesto encima de la mesa que hay aliados de Estados Unidos con capacidad nuclear, como puede ser Inglaterra, puede ser Francia, sin ir más lejos, y que si se incluye a uno se puede valorar incluir a todos. Y por supuesto hay algo que es evidente, que las armas no estratégicas, las tácticas, quedarían fuera de ese tratado y solo se limitaría a lo estratégico desplegado. Así que Rusia considera que tiene una gran ventaja numérica y por lo tanto ahí tiene mayor capacidad de negociación. Al que más le interesa es a Estados Unidos. Ahora mismo yo creo que aunque Rusia se ha comprometido a mantener una situación solvente, estable y garantizar que van a ser pues una potencia acorde a lo que posee y al conocimiento de la situación geopolítica actual, es evidente que al que más le interesa presionar aquí de nuevo vuelve a ser a Estados Unidos. En este sentido, podríamos decir que las mejores cartas las tiene Rusia en este momento frente a Estados Unidos. Y bueno, pues es super viernes de negociaciones, Abu Dhabi, reuniones trilaterales de la acción rusa, ucraniana, estadounidense. ¿Qué perspectivas crees que pueden salir de aquí? Porque parecen decir que está todo muy cerca, las garantías de seguridad, que hay un 90% de acuerdo, pero lo más sensible, las cuestiones territoriales. ¿Qué expectativas tienes con Abu Dhabi? Pues mira, aquí yo creo que nos estamos jugando mucho los europeos y nos estamos jugando mucho porque es evidente que igual que en el caso de Irán los misiles hipersónicos son una línea roja, en el caso de las negociaciones respecto a la guerra de Ucrania para Rusia, la línea roja es la cesión del Donbass y es evidente que no avanzaremos mientras Estados Unidos y la Unión Europea pues no dejen caer, y siento decirlo así, al régimen de Zelensky, a Zelensky como presidente, y no parece ser que esa vaya a ser la posición. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ahora mismo Ursula von der Leyen y la Comisión están de acuerdo en ofrecer otros 90.000 millones de euros a Zelensky. Pero claro, si Zelensky recibe esos 90.000 millones que incluyen armamento, no va a hacer ninguna cesión territorial. Y no olvidemos que esos 90.000 millones de euros no salen de la nada, no es papel que se fabrique de la nada, sino que aunque Ursula von der Leyen haya dicho, bueno, es que salen de los presupuestos, señora mía, pero es que los presupuestos salen de los bolsillos de todos los europeos. Por lo tanto, eso lo que lleva a los europeos es a un empobrecimiento absoluto, sobre todo cuando los millones prestados antes, que son muchos miles, sabemos de escándalos de corrupción que salpican directamente al gobierno Zelensky y sabemos que no se han dado explicaciones de dónde han ido esos otros miles y miles de millones que han salido de los bolsillos de los europeos. Así que lo primero es tener un control de a dónde han ido esos miles de millones antes de plantear dar unos nuevos 90.000 millones. Y no olvidemos, además, otro dato esencial. Vamos a ver, 90.000 millones, de los cuales 30.000 van a la situación macroeconómica de Ucrania. Pero es que si Rusia termina esta guerra, no va a dar compensaciones de guerra de ningún tipo, no sé si me explico. O sea, son 30.000 millones a la nada. Y sobre todo cuando hay que investigar mucho, que se ha hecho con los anteriores, insisto, por los escándalos de corrupción que salpican al gobierno Zelensky. Y después nos quedan 60.000 millones que, repito, salen del bolsillo de los europeos y tendremos que afrontar las consecuencias de esta sección, los europeos empobreciéndonos. Pues esos 60.000 millones se supone que son para comprar armamento europeo, pero vamos a ver, si 2/3 partes del armamento que va a comprar Ucrania es a Estados Unidos, ¿de qué nos están hablando? Y además, entre otras cosas, porque nosotros no tenemos la capacidad que tiene Estados Unidos a la hora de esa propuesta de armamento. Y los misiles Patriot, sin ir más lejos, pues son norteamericanos. Es decir, creo que aquí lo que hay es un deseo de continuar con una situación que es el momento clave de, por una parte, los europeos plantarnos, exigir el final de esta guerra y, por otra parte, en ese Parlamento lo que hay que hacer es detener esa ayuda cuanto antes. ¿Por qué hay que detenerla? Porque esa es la firma del empobrecimiento de Europa, que ahora mismo quiso jugar a un papel internacional muy cómodo cuando estábamos bajo el gran paraguas de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos ahora se ha retirado de ese gran paraguas, nos lo ha guardado en el paragüero y la Unión Europea está demostrando que solos somos como un niño absolutamente desamparado y torpe. Por lo tanto, lo primero es garantizar una Unión Europea fuerte, que ahora mismo no lo es, una Unión Europea rica, que ahora mismo no lo es, y prestar esos miles de millones alegremente cuando no se han investigado a dónde han ido los anteriores y sabiendo que Rusia no va a dar indemnizaciones de guerra, es negarse una evidencia.
Y es que la evidencia es que ahora mismo, pues uno de los grandes escollos a la paz es el señor Zelensky. Digamos las cosas con franqueza y me duele decirlo, pero es que es la realidad, porque Rusia no va a pasar por la no cesión del Donbass. Sin lugar a dudas. Además, esta semana había una reciente encuesta de algo así como el Centro de Investigaciones Sociológicas Ucranianas que señalaban que el 40% estaría dispuesto a ceder el Donbass, incluso en la parte que no controla Rusia. Esto ha dejado en segundo plano, Margarita, la cuestión de Venezuela. Esta madrugada ha habido una nueva incursión, bueno, ha sido en el Pacífico Oriental, no tanto en el Caribe, una nueva, en fin, han derrocado a una presunta narcolancha, pero Donald Trump sigue exhibiendo buena sintonía con Delcy Rodríguez, con todavía mucho mutismo en torno a los planes que hay para la industria petrolífera, qué tipo de compañías pretenderían poder acceder ahí para seguir sacando petróleo, pero se ha perdido un poco el foco en Venezuela. No sé si crees que Donald Trump, pues más allá de expropiarse de todo el crudo venezolano, pretende algo más, hacer alguna especie de protectorado con Venezuela quizá. Bueno, yo creo que el cambio en la política en Venezuela tiene que ser lento. Pues salimos de un gobierno de muchas décadas en un sentido que no estaba acorde con la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas, y ahí tenemos pues todo lo que ha ocurrido desde ese autogolpe, ¿no?, que dio Maduro proclamándose pues ganador de unas elecciones que nunca ganó, y Estados Unidos tiene que caminar con pies de plomo en esto. Y lo que hay que hacer es una reconfiguración radical, pero esa reconfiguración radical lo que necesita es que Estados Unidos supervise, pero haya una transición segura de autoridad. Y seamos sinceros, ahora mismo esa situación de autoridad la tiene el gobierno de Delcy Rodríguez. Por lo tanto, tiene que ser una especie de fusión extraña entre tutela directa, marcando muy de cerca, y cesión paulatina de Delcy Rodríguez y el gobierno que actualmente rige los destinos de Venezuela. A ver, hay una hoja de ruta gradual, así lo ha dicho Marco Rubio, ¿no?, el secretario de Estado. ¿Y qué es lo que busca? Pues evitar el colapso del Estado venezolano y sobre todo ese proceso controlado de evolución institucional. ¿Cuál es la prioridad? Pues que no vuelva a convertirse Venezuela en un Estado fallido y que sea una base de operaciones para una estabilidad económica y política. Y eso exige un progreso, porque no lo olvidemos, Venezuela es el inicio de un cambio de sistema en América, porque el siguiente es Cuba, pero el siguiente es Colombia, pero es que ahora mismo en México están atornillando mucho la situación, y aunque Sheinbaum quiera sacar y demostrar y decir, etcétera, hay muchas implicaciones ahora mismo funcionando y, por supuesto, aunque Cuba ahora mismo tenga todavía a Raúl Castro vivo, yo creo que ese es el gran escollo para esa transición, no es menos cierto que el perder ese apoyo venezolano, pues a Cuba le va a hacer mucho daño. Y por supuesto, si México, más allá de lo testimonial, tampoco presta esa ayuda, Cuba es la siguiente en caer, ¿no?, de esas dictaduras comunistas del continente hispanoamericano. Así que yo creo que como mejor lo haga Estados Unidos en Venezuela, como mejor cree ese modelo de transición, más fácil va a ser copiar ese mismo modelo para las otras grandes naciones caribeñas, como puede ser Cuba, ¿no? Margarita Torres, historiadora, gracias por darnos estas aristas, esta visión global de todas estas cuestiones que atañen a las relaciones internacionales. Buen día, buen fin de semana. Buen día, hasta luego.